vemos rápidamente la parte de transitorios. ¿Qué es el transitorio? Es un pico de tensión elevado de forma muy violenta, normalizado IS-IEEE 2 kV y 6 kV en 28 microsegundos, que puede ser un contactor que pega, capacitores, un capacitor que entra, y la parte de transitorio de switcheo oscilatorio de la onda 100 kHz, que son mucho más rápidos, tal vez más chicos pueden llegar a serlo, y que son causados por el switcheo de cargas. El transitorio que normalmente conocemos nosotros, ¿cuál es? El que estudiamos por primera vez. ¿Cómo, Alfred? El pico de la onda de 820, digamos, el clásico. Bien, ese es el clásico de la industria moderna, pero el primero, sin quererlo, lo vio ya Franklin, que un poco inconsciente ahí con el barrilete, que es el de descarga atmosférica. Ese es el primero que nosotros estudiamos, que uno piensa que es muchísimo más grande, pero no lo es tanto. Es una onda de 10-350. Si montamos el que me comentabas vos de los surge de transientes, vamos a tener una onda de 8/20 y los switcheos son onda de 100 kHz o 0 hasta 1 microsegundo. Entonces, estos transitorios, si nosotros lo vemos, ya podemos empezar a saber que los armónicos también tienen transitorios asociados. ¿Qué pasa entonces en un banco de capacitores que pega, por ejemplo en este caso? O que conecta. Acá diferenciamos siempre dos tipos de conexiones en la parte de bancos, siempre. Una de esas es cuando entra un solo capacitor y después cuando van entrando en shot el resto de los capacitores, por ejemplo en la imagen que tenemos arriba es un capacitor que entra, fíjense cómo se da esta forma de onda, pero ¿qué pasaría en el caso que haga un back-to-back, o sea, un capacitor, un switcheo de un capacitor que entra cuando ya hay otro capacitor conectado? Totalmente diferente, ¿sí? Entonces, la imagen de abajo es cómo actuaría la onda de corriente sobre esos capacitores. Vamos a ver hoy algo muy bueno que es un extracto de la IEEE de cómo va a ir este fenómeno de los capacitores entrando en una red, sea en media tensión y cómo repercute en baja tensión. Lo vamos a ver muy por arriba, obviamente, pero me interesaría que lo podamos ver porque va a ser muy, muy interesante ver cómo un fenómeno que parecería tan inocente termina repercutiendo en nuestra instalación. Esto es lo que tenemos un capacitor, por ejemplo, que pega tanto en voltaje como en corriente. ¿Sí? Si ven acá está la forma de onda de un capacitor que se conecta en media tensión en su forma de voltaje y qué pasa con la corriente. La corriente por ahora no me importa, vamos a la parte de tensión. Esto es un close de capacitores de un cable de distribución, por ejemplo. ¿Qué pasa con las impedancias del sistema? Fíjense. ¿Escuchan bien ustedes? Porque a mí se me está cortando. A Sí, ver. sí, puede ser tu conexión, Peter, se escucha perfecto. Dale, que nos hagan un feedback por la duda en el chat. Eso, avísennos. Sí, ok. Sí. Está perfecto. Perfecto. Sí, bueno, entonces es importante, fíjense lo que termina pasando. En media tensión o en alta tensión, tengo un switcheo de un capacitor necesario, siempre, el que está en el tema de centrales, sistema de transmisión eléctrica sabe muy bien que es algo muy importante para regular la tensión. Si afectamos por las impedancias, nosotros podemos calcular incluso cuáles son las frecuencias de resonancia en cada lugar del sistema, pero cuando entra en media tensión un capacitor como acá, ¿qué pasaría si hacemos la simulación? Esto es un extracto de la IEEE, después les adjunto la fuente. ¿Qué pasa cuando en el lado de baja tensión, si lo ven acá, cuando entra este capacitor? Y fíjense que lo que termina pasando es una onda mucho más amplificada del lado de baja tensión. Entonces, como la entrada de un banco de capacitor inocente, allá, en la distribuidora, en media tensión, conecta y podemos llegar a tener tremendos problemas en baja tensión. Esto es a modo nomás de ejemplo, no estamos viendo la parte de variadores, pero sí tiene que ver con estos capacitores. Entra en media tensión o en alta tensión un capacitor por las impedancias del sistema, esto se amplifica en el lado de baja tensión. ¿Y qué termina pasando en un bus de driver? Ese mismo efecto analizado en el bus de driver. Fíjense que termina en un transitorio de 900 volts aproximadamente. No es mucho, pero sí
es un transitorio que es con mucha energía, porque dura un tiempo más, no dura unos 1 microsegundos como el que teníamos antes. Entonces, un efecto de transitorios en la parte de media o alta tensión repercute ¿en dónde? En mi electrónica de potencia y de control. Tremendo. Bueno, le dejo el extracto de los cálculos de la IEEE. Esto es una publicación del año 96, para que después la vean con tranquilidad, no nos vamos a poner a detener, pero se analiza desde la entrada del banco en media qué pasa en cada uno de las barras en función de la potencia del cortocircuito y la potencia del transformador. Aguas abajo desde el PCC o el punto de acoplamiento común a los tableros más cercanos de la carga sensible. Muy interesante esta publicación de la IEEE.